Muy bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por su participación en esta nueva sesión de la Santa Misa en 7 flashes. Vamos a proceder entonces a compartir pantalla para comenzar nuestra sesión de hoy. Llegamos a la cuarta sesión, la parte 4, el ofertorio. Hoy vamos a hablar de esta parte de la misa tan importante que es el ofertorio. Les recuerdo que cada sesión tiene 7 ideas y que durante toda la sesión pues pueden ir dejando sus preguntas en el chat y al final de la sesión procederemos a contestarlas. También les recuerdo que esta es la última sesión de este año. Nos quedan faltando 3 sesiones más que las tendremos, si Dios quiere, en el año 2022. Me imagino que en enero, febrero quizás. Estoy pendiente de algunos temas de agenda para saber exactamente cuándo podría acompañarlos, pero de todas formas les aviso desde ya que hoy es la última sesión de este año y ya en el 2022 retomaríamos con los últimos 3 martes para cerrar con nuestro estudio de la Santa Misa. A esta sesión la he querido titular así: el que parte y comparte se queda con la mejor parte. Hay un refrán popular que seguramente todos conocen que dice: el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Pero esta vez hemos querido hacer un juego de palabras diferente porque el ofertorio de la misa nos enseña eso, como iremos viendo a lo largo de estos minutos que hablaremos de este tema. El que parte y comparte se queda con la mejor parte. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Primera idea de hoy: todos y todo. Recordemos que esta parte de la misa que vamos a considerar hoy ya implica un cambio físico de lugar, ¿no? Terminamos la, la parte anterior hablando de la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra se desarrolla en un lugar específico que se llama el ambón. Y desde el ambón se proclama la primera lectura, el salmo, la segunda lectura cuando es domingo o fiesta, el evangelio, por supuesto, la homilía del sacerdote también se proclama desde el ambón, y la oración de los fieles, que fue la última parte de la misa que estudiamos en la sesión anterior. Termina esa parte y ya viene un cambio notorio, un cambio significativo, y es que el sacerdote cambia de lugar, cambia de posición. El sacerdote se traslada al altar. Hemos terminado la primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra, en la cual Dios, que es nuestro Padre, nos alimenta con su palabra. Ese alimento de la palabra nos dispone para recibir el alimento del pan, y por eso nos trasladamos ahora al altar, donde tendrá lugar la segunda parte de la Santa Misa, que es la liturgia eucarística, en la cual el Señor nos dará el alimento de su cuerpo y su sangre. Nos ha preparado alimentándonos con su palabra, y esa preparación conduce y deriva en la cumbre de la Santa Misa, que es la comunión eucarística, la presencia de Cristo realmente presente en el altar para luego ir a habitar, para depositarse en nuestra alma. En el ofertorio tiene lugar, como su nombre lo indica, la ofrenda. ¿Qué es lo que ofrece el sacerdote? Todo. Esa fórmula de bendición que el sacerdote dice: bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra, bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid. Es una fórmula de bendición rabínica. Esta oración de la Santa Misa está inspirada en la noche pascual de los judíos. Hay muchas cosas de la misa que toman o que se inspiran en la liturgia, o sí, en el culto judío, y una de ellas es esta oración del bendito sea Señor Dios del universo por este pan, bendito sea Señor Dios del universo por este vino. Esa oración tiene su inspiración en la noche pascual judía, en la que el padre de familia hacía una serie de bendiciones sobre las copas, sobre los diferentes alimentos que se van recibiendo en la noche pascual. El pater familias, el cabeza de familia, hace una serie de oraciones
bendiciendo a Dios que nos concede esos dones. Y entonces en ese momento se preparan las ofrendas, se llevan las ofrendas al altar, se lleva el pan, se lleva el vino. Hay una canción que se canta en las parroquias muy bonita que dice, pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Y eso es lo que vamos a ofrecerle al Señor. Vamos a poner sobre el altar la ofrenda de nuestra vida. Por eso es muy bonito que en ese momento cada uno de nosotros se dé cuenta de que en la misa caben todos y cabe todo. Es decir, caben todas las personas, pero caben todas las realidades humanas. En ese momento en el altar es el momento de llenar el altar. Es el momento de llenar el altar. Llenar el altar con nuestra vida, poner ahí a disposición de Dios todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que pensamos. A lo mejor ustedes recuerdan que hace un par de semanas en la liturgia del domingo le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Y el Señor recuerda ese mandato que Dios le había dado a Moisés para que se lo transmitiera al pueblo. Escucha Israel, el Señor tu Dios es uno y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente. Ahí en el altar podríamos, ojalá aprovechemos para depositar todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que vivimos. Que en ese momento, mientras el sacerdote está preparando el altar, pues no estemos pasivos, porque este momento del ofertorio tiene un reto y es que es un momento en el que solamente interviene el sacerdote, al menos al principio, porque el sacerdote está pues preparando el altar, preparando el cáliz, etcétera. Entonces son unos momentos de 2, 3 minutos de silencio, mientras el sacerdote dispone todo, en los que las personas se pueden distraer. Además hay otro reto y es que estábamos de pie en la liturgia de la palabra y nos sentamos. Entonces, en ese cambio de posición puede haber también distracción. Vamos a ver un breve video que tiene lugar en una película que se llama Derby Dragons. Es una película que no sé si conocen, es una película en la que aparece San José María. San José María no es el protagonista de la película, pero tiene un papel relativamente importante. Y vamos a ver una escena de la película en la cual el director quiere transmitir cómo San José María entendió que Dios le pedía que fundara el Opus Dei. Vamos a ver ese pequeño extracto de la película en el cual Dios le muestra a San José María la fundación del Opus Dei.
Yes. Yes, I see. Everyone and everything. Everyone and everything. Everyone and everything for your arms open to all. One. Thank you. En esa frase se puede resumir el ofertorio. Todos y todo. Todas las personas llamadas a la santidad y todas las realidades llamadas a ser santificadas. Todos estamos llamados a la santidad y todo lo que hacemos puede llegar a ser santo. Nuestro trabajo, nuestras relaciones de familia, la relación conyugal, la relación con los hijos, el descanso, la diversión, todo está llamado a estar sobre el altar. Y por eso es muy importante no olvidar que las películas ya no tienen intermedio. Seguramente a todos los presentes en esta sesión les habrá pasado y recordarán que antes cuando íbamos a cine, a mí también me alcanzó a tocar, que cuando íbamos a cine pues existía el intermedio, porque los rollos de las películas no alcanzaban a contener todo el contenido de la película y por lo tanto las películas largas de más de hora y pico se tenían que reproducir en dos rollos diferentes. Entonces mientras se cambiaban los rollos, las películas tenían un intermedio. Y hay gente que podría pensar que la misa tiene un intermedio que es el ofertorio, porque si uno mira el ofertorio desde fuera, pues uno que ve, pues un sacerdote preparando un altar y a una serie de personas en un banco, pues buscando en el bolso o buscando en la cartera la moneda para echar en la ofrenda, porque en ese momento también se está pidiendo la limosna de la iglesia, entonces la gente está buscando su moneda o la gente se está acomodando. Lastimosamente también me ha tocado ver ya personas que en este momento sacan el celular y se ponen a chatear. Entonces podríamos correr el riesgo de pensar que el ofertorio es el intermedio de la misa. Mientras el padre prepara el altar, entonces nosotros estamos aquí esperando. No. Es un momento supremamente activo el ofertorio. Es un momento para que dejemos ahí todo lo nuestro. Las películas no necesitan intermedio y la misa nunca lo ha necesitado, porque ese es el momento en el cual mi vida empieza a entrar en contacto con la vida de Jesús. Por eso esa imagen de la película es tan bonita. Se ve al Señor trabajando en la carpintería y a partir de ese trabajo de Cristo, el hecho de que Cristo haya trabajado es lo que permite que el trabajo humano pueda ser santificado. Fue Cristo, su encarnación, su hacerse hombre, fue lo que santificó las realidades humanas. Y nosotros, uniendo nuestra vida a la de Cristo, podemos hacernos santos y podemos hacer santas las cosas que hacemos. No por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, sino porque nos unimos a los méritos de Cristo. Entonces, en este ofertorio tenemos la posibilidad de poner nuestra vida en el altar. Entonces, también es muy bueno que mientras el sacerdote está preparando el altar, nosotros estemos hablando con Dios, rezando, y decirle, Señor, yo te ofrezco mi trabajo, te ofrezco mis problemas, te ofrezco mis dolores, te ofrezco mis sufrimientos, te ofrezco mis enfermedades, te ofrezco mi tiempo, te ofrezco, como decía San José María, te ofrezco, Señor, lo grande y lo pequeño, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno, porque la misa ya no tiene intermedio. Y como digo, pues este momento del ofertorio es un momento supremamente activo que requiere de nosotros una sensibilidad y una delicadeza particular para estar muy atento y, y también para unirnos a lo que el sacerdote dice. Y para entender lo que está pasando, pues es muy bueno también fijarse en lo que el sacerdote hace y dice. El sacerdote levanta el pan, que luego va a ser consagrado, levanta el pan, que luego va a ser el cuerpo de Cristo, y el sacerdote dice, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Y nosotros contestamos, bendito seas por siempre, Señor. A veces estas oraciones no las escuchamos, sobre todo los domingos, que son misas en las que suele haber muchos cantos, pues generalmente estas oraciones van ocultas por el canto. Pero esta parte de la misa es muy interesante porque las propias oraciones ya nos explican el sentido.
no hay que buscar demasiado profundamente la explicación. Las mismas oraciones son muy elocuentes. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Es decir, el que nos da el pan, el que nos da la tierra, el que nos da el fruto es el Señor. Y nosotros lo que hacemos es devolverlo. Devolverle al Señor lo que el propio Señor nos ha dado. Qué bonito esto, ¿no? Porque nos damos cuenta de que a Dios le importa todo lo que hacemos. Dios es un buen padre. Dios no es un Dios lejano, Dios es un buen padre y por lo tanto le importa todo lo nuestro. Nuestras pasiones, los carros, el arte, el deporte, la lectura, el cine, la danza, los animales, el esquí, cualquier cosa que nos guste, nuestras amistades, nuestro trabajo, toda nuestra vida. Y también nuestro trabajo. Fijémonos en lo importante de esto, que lo del trabajo se dice 2 veces. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Y luego decimos, bendito sea el Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre. El trabajo está presente 2 veces en el ofertorio. Porque sin trabajo no hay pan, sin trabajo no hay vino. Sin pan no hay sacrificio, pero sin trabajo no hay pan. Y esto es bonito, ¿no? Que de alguna manera nuestro trabajo de alguna manera es un preludio, es una condición para que se pueda realizar el sacrificio de la misa. Porque sin trabajo no hay pan y sin pan no hay sacrificio de la misa. Entonces, de alguna manera nos damos cuenta de que nuestro trabajo, el trabajo del hombre, está presente en el sacrificio de la cruz. Para los estudiantes, pues su trabajo es estudiar. Para los sacerdotes, su trabajo es ser sacerdotes. Para los profesionales, pues la profesión que hayan elegido. Para las madres que trabajan en su hogar, pues sacar adelante a su familia, sacar adelante su casa. Los deportistas, pues su deporte. Por eso es muy importante tener cuidado durante el ofertorio, darnos cuenta de que Dios está muy interesado en nuestro trabajo y que el trabajo es gran protagonista del sacrificio de la misa, porque es un regalo que nos hace Dios y nosotros con nuestro trabajo le devolvemos a Dios lo que Él nos ha dado. Y así como Jesús trabajó durante 30 años en su taller de carpintería en Nazaret, así también con nuestra obra, con nuestro trabajo, realizada en unión con el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros podemos participar en la redención, que esto es parte principalísima del mensaje del Opus Dei que Dios inspiró en San José María y que San José María intentó transmitir a través también de las instituciones como Cerros y como Iragua, pues que nos ayudan a estar muy pendientes de entrar en contacto con Dios. Y esta es quizás la idea principal de esta sesión. El ofertorio nos permite convertirnos en sacerdotes de nuestra propia existencia. La definición de sacerdote puede ser muy variada, pero una de las definiciones de sacerdote es esa, la persona que ofrece sacrificios, la persona que entra en contacto con Dios para ofrecer sacrificios. Y nosotros nos damos cuenta y nos podemos dar cuenta de que yo puedo ser sacerdote de mi propia existencia, yo puedo ofrecerle a Dios, convertir mi vida en una ofrenda y esa ofrenda dársela a Dios. Y así, uniendo mi vida a la de Cristo en el ofertorio, me convierto en sacerdote de mi propia existencia porque convierto mi vida en una ofrenda, convierto mi vida en un sacrificio. Cada uno de nosotros puede unir su obra y su vida al sacrificio del Señor, presentarlo a Dios Padre junto con el pan y el vino, y de esa manera el Espíritu Santo puede actuar y hace de nuestra vida un sacerdocio. Y eso lo podemos ver claramente en esta oración. Esta oración es la oración que dice el sacerdote en un momento especial. Ustedes habrán fijado que en el momento en el que el sacerdote prepara el cáliz, primero vierte el vino en el cáliz y después echa un poco de agua en el vino. A veces se puede echar se puede echar el agua con una pequeña cuchara o a veces se puede echar directamente un par de gotas, no mucho más. Y esta es la oración que dice el sacerdote mientras habla con Dios, mientras echa esa agua en el vino, el sacerdote dice estas palabras en silencio, de manera secreta.
el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Esta es una oración que tiene mucho que ver con el misterio de la Navidad. Esta oración está inspirada en las oraciones que se dicen en las misas de Navidad. Porque, ¿qué es lo que estamos diciendo? El vino va a ser la sangre de Cristo. El vino, el vino va a ser Cristo, el vino va a ser Dios mismo. Y nosotros estamos echando agua en ese vino, que luego va a ser Cristo. Entonces, ¿qué estamos significando? ¿Por qué se echa agua en el vino? Porque el agua representa nuestra vida. Nosotros somos esa gota de agua que se vierte en el vino y se convierte en Cristo. Porque el agua, cuando se echa en el vino, se convierte en vino. Por eso se echa muy poca agua, para que el vino no se convierta en agua, sino que sea el agua la que se convierte en vino. Por eso el sacerdote tiene que tener cuidado para que la cantidad de agua que eche sea muy poca, para que sea el agua la que se convierte en vino y no el vino el que se convierte en agua. Y de esa manera significamos que con nuestra pobre vida, nosotros que somos pequeños y miserables, como esa gota de agua, unidos a Cristo, nos convertimos en sacrificio redentor. Nuestra vida puede ser también coparticipación en el sacrificio redentor de Cristo. Entonces, así como la divinidad de Cristo se unió a la humanidad de Cristo cuando se encarnó, que esto es lo que pasa en Navidad, esto es lo que celebraremos en Navidad dentro de un poco más de un mes, la divinidad se une a la humanidad en la persona de Cristo. Así como la divinidad se une a la humanidad, la divinidad de Cristo se une a su humanidad en una sola persona, pues también nosotros queremos que nuestra humanidad se una a la divinidad de Cristo en el ofertorio. Entonces fijémonos en la profundidad de lo que está pasando y fijémonos en la carga teológica tan fuerte que hay en estas palabras que dice el sacerdote mientras está echando el agua. Por eso es muy importante también que ustedes conozcan las oraciones que el sacerdote dice y que no se escuchan, porque esto pasa varias veces. Ya lo expliqué en la sesión anterior, antes del Evangelio, el sacerdote dice una oración en silencio. Y conocer esa oración es muy buena para disponernos también nosotros a escuchar debidamente el Evangelio. Pues también en este momento del ofertorio, el sacerdote dice esta oración en silencio y es muy bueno que ustedes, aunque no la digan, la conozcan, para que entiendan cuál es el sentido de lo que está pasando. Y el sentido es ese, que esa gota de agua representa la humanidad que se va a unir a la divinidad de Cristo. Nosotros somos la gota de agua, Cristo se hará presente luego en ese cáliz y por lo tanto nosotros podemos unir nuestra vida a la de Cristo, como el agua se une al vino. Y de esa manera nos convertimos en sacerdotes de nuestra propia existencia. Y entonces de esa manera nuestra vida cambia. Qué diferencia tan fuerte cuando hacemos las cosas con Dios o sin Dios. Porque cuando hacemos las cosas con Dios, no queda nada sin sentido. Cuando nuestra vida es esa gota de agua, cuando toda nuestra vida está vertida en ese cáliz, no hay nada de nuestra vida que no tenga sentido. Cuando vivimos bien el ofertorio de la misa, nuestra vida cambia. Porque todo adquiere sentido. Adquiere sentido mi diversión, mi trabajo, mi dolor, mi sufrimiento, mi amistad, todo adquiere sentido. Y por eso, pues, qué importante que nos unamos al Señor, qué importante que nos unamos a lo que estamos haciendo en cada instante. Y de esa manera todo tiene sentido, tu trabajo, tu vida, tus luchas, todo tiene sentido. Luego nos damos cuenta de que tenemos la posibilidad de ofrecer lo que no es nuestro. Porque en el ofertorio el ofertorio es una ofrenda, como su nombre lo indica. Pero es una ofrenda que Dios nos permite hacer. Nosotros le ofrecemos a Dios lo que Dios mismo nos ha ofrecido a nosotros. Y esto es lo que viene después, cuando el sacerdote, antes de lavarse las manos, dice esta oración en secreto. El sacerdote dice: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable al Señor, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Esta oración, ustedes se habrán fijado que el sacerdote la dice inclinado sobre el altar. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde,
Pero claro, para tener un corazón contrito y un espíritu humilde, Dios nos lo tiene que conceder. Dios es el que nos concede un corazón contrito y un espíritu humilde. Entonces, Dios nos lo concede y nosotros se lo ofrecemos. ¿Y qué es lo que ofrecemos como sacrificio? Para que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Entonces, en la misa hace falta pedirle al Señor un corazón contrito y un espíritu humilde para que eso que el Señor nos concede se convierta en nuestra ofrenda. Por eso, en la misa, en el ofertorio, tenemos esa situación tan bonita. Ofrecemos lo que no es nuestro, lo que Dios nos regala. Todo en la vida es un don de Dios. Y en el ofertorio lo que hacemos es devolverle a Dios todo ese amor que nos ha dado. Por eso también es importante que ustedes conozcan esta oración que el sacerdote realiza también en silencio. Y finalmente, última idea de hoy, el ofertorio permite que toda nuestra vida sea agradable. Después el sacerdote abre las manos. Bueno, perdón, me acabo de saltar un gesto, que es el gesto de lavarse las manos. El sacerdote se tiene que lavar las manos después. Y ese lavatorio de las manos, pues obviamente no se hace porque el sacerdote tenga las manos sucias, sino porque es un gesto de purificación y limpieza interior. El sacerdote se está preparando para lo que viene más adelante, que es la consagración. Entonces, por eso el sacerdote se vuelve a lavar las manos y le dice al Señor en secreto: lava, Señor, del todo mi delito, limpia mi pecado. Este es un gesto muy sencillo, pero muy importante, porque es manifestación del deseo de purificar nuestra alma, del deseo de que el sacerdote esté totalmente preparado para poder llevar a cabo el sacrificio en la consagración. Y ahora sí, el sacerdote pues se dirige al pueblo, abre las manos y le dice: oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y el gesto es muy elocuente porque el sacerdote abre los brazos, recordando a los fieles que también ellos están ofreciendo el sacrificio. Por eso el sacerdote como que abre las manos para recoger, es un gesto como de recolección. El sacerdote dice: este sacrificio mío y vuestro, este sacrificio mío y de ustedes. Es un sacrificio del sacerdote y del pueblo. Y el sacerdote abre las manos como recogiendo, como coleccionando lo que también están ofreciendo los demás. Y finalmente, el sacerdote lee la oración de las ofrendas, pidiéndole al Señor que nuestra ofrenda sea agradable, agradable como la de Abel, agradable como la de Abraham, agradable como la de Melquisedec, que esto lo diremos más adelante en la plegaria eucarística, pero en la oración de las ofrendas le estamos pidiendo a Dios que toda nuestra vida sea agradable. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable. Y por eso en la misa nos estamos uniendo a esos patriarcas que supieron hacer sacrificios agradables a Dios. Abel, que le ofrecía lo mejor a Dios, el mejor animal. Abraham, que le supo ofrecer lo mejor que tenía, que era su propio hijo, Isaac. Dios le dio a Isaac y Abraham se lo quiso ofrecer en sacrificio. Y Melquisedec, que es un sacerdote al cual Abraham le entregó también una parte de su ofrenda. Entonces también, gracias a lo que ha pasado en el ofertorio, si lo hemos vivido con una actitud verdaderamente piadosa y activa, gracias a lo que pasa en el ofertorio, nuestra vida se puede convertir en un sacrificio agradable, como fue agradable el sacrificio de Abraham, de Melquisedec y de Abel. Y así nuestra vida adquiere un sentido totalmente renovado en el momento del ofertorio. Muy bien, muchas gracias por la atención. Si alguna persona tiene preguntas, es el momento de hacerlo en el chat. Nos quedan 5 minutos de tiempo de lo que nos concede Zoom. Entonces, si alguien tiene preguntas sobre lo que acabamos de comentar, es el momento de hacerlas en el chat. Si alguien tiene preguntas, adelante.
Muy bien, veo que no hay preguntas entonces les agradezco mucho la atención. Les recuerdo lo que les dije al principio, que las últimas tres sesiones de este camino que estamos haciendo juntos van a tener lugar en el año 2022. Ya les avisaremos oportunamente cuándo serán esas tres sesiones últimas, pero lo que sí está claro es que será en el año 2022. Espero que sea entre el mes de enero y febrero. Estamos pendientes de confirmar algunos temas de agenda, pero seguramente entre los meses de enero y febrero tendremos las tres sesiones restantes. Les recuerdo también que estas sesiones quedan grabadas en YouTube, por si alguna persona se conectó más tarde. Y también que bueno, también que animen a las demás familias a seguir estos cursos, ¿no? Estas sesiones que nos pueden ayudar a amar mucho la misa y a acompañar mejor a nuestros alumnos, a sus hijos, a prepararse muy bien para los sacramentos de la primera comunión y de la confirmación. Dios los bendiga, les deseo buena noche y si Dios quiere nos veremos pronto. Los tengo muy presentes en mis oraciones y les deseo una feliz noche, que descansen y nos veremos pronto. Hasta luego y gracias por la atención.